Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. En primer lugar, por supuesto, agradecer a Alfonso Pérez de la Borda, pues primero haber escrito este libro tan magnífico. En segundo lugar, pues darnos, los que estamos aquí, la oportunidad de poder presentarlo. Para los que llevamos ya aquí un tiempo en esta facultad, pues Alfonso es un profesor bien conocido, a todos nos ha dado clases, pero hay algunas generaciones, los más jóvenes, que no han tenido esa suerte. Por lo tanto, me corresponde a mí, antes de empezar a hablar del libro, pues hacer una presentación de quién es su autor, ¿no? Quién es Alfonso Pérez de la Borda, para que tengamos una visión de su personalidad, de su pensamiento y también de toda la obra que ha escrito anterior a este último libro. Bien, Alfonso es donostiarra de nacimiento, aunque se considera a sí mismo bilbaíno de adopción. Como pone también en la solapa de los libros, de orígenes y paisajes navarros. Luego también por los diversos avatares de su vida, abulense, salmantino y madrileño. Aunque también ha estado mucho tiempo en Bélgica, en Lovaina y en Estados Unidos, ¿no? Además de doctor en Ingeniería Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, Alfonso es doctor en Teología por la Université Catholique de Lovaina y, por supuesto, sacerdote secular desde los 37 años. Entre sus múltiples cargos u ocupaciones, cabe destacar su vinculación durante casi 2 décadas a la Universidad Pontificia de Salamanca, en la que primero ejerce como encargado del curso de Historia y Filosofía de la Ciencia, después como profesor agregado de esta misma asignatura, más tarde como catedrático y finalmente como decano de la Facultad de Filosofía. Cargo este que compagina con su docencia como profesor invité en la Facultad de Teología de la Université Catholique de Lovaina, en la que ya anteriormente había sido durante 2 años académicos asistente libre en el curso de Cálculo Numérico de la Facultad de Ciencias, y a la que permanecerá ligado posteriormente a lo largo de 8 años en calidad de profesor extraordinaire. Entre tanto, desempeña también durante un curso académico la función de Fellow del Center for Philosophy of Science in the University of Pittsburgh, en Estados Unidos. Asimismo, es fundador, redactor y director de la Revista Católica Internacional Comunio, delegado de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Madrid-Alcalá, rector del Seminario Diocesano, director de la Escuela Universitaria de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca, rector encargado de la creación de la nueva Universidad Católica de Ávila, miembro de la Newman House y del equipo de Pastoral Universitaria de la Diócesis de Pittsburgh, vicario parroquial de Santa Catarina of Siena, París, en Ithaca, en Nueva York, visiting professor en la Facultad de Filosofía Pontificia Università Lateranense de Roma, capellán de universidad en la Archidiócesis de Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas, profesor invitado en el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó en Santo Domingo, en la República Dominicana, y director del curso de Teología en los cursos de verano de la Universidad Complutense en el Escorial entre los años 2002 y 2005. Aquí va a ejercer también como editor de las jornadas de filosofía que se van a celebrar allí, y cabe citar pues, títulos como El Dios para pensar, Existencia en libertad, Sobre el alma, Una mirada a la gracia, todos estos publicados en el Escorial durante estos años, ¿no? También como editor se encarga de la edición de Jornada de Filosofía Cristiana, Jornada sobre la Analogía, Naturaleza y el Dios de Aristóteles. Pero por encima, podríamos decir, por encima de su doctorado en ingeniería,
y teología, Alfonso Pérez de la Borda es sobre todo filósofo. Y además un filósofo que quiere siempre pensar más, siempre ir más lejos de donde ha llegado anteriormente, ¿no? Y eso salta a la vista no solo cuando uno habla con él, sino también sobre todo cuando lo lee, ¿no? En sus páginas asistimos a un esfuerzo intelectual por seguir siempre profundizando, ¿no? No importa que a veces repita determinadas cosas porque forma parte de cómo funciona nuestro pensamiento, ¿no? Pues siempre es con la intención de ir más allá, ¿no? No quedarse en la superficie, sino siempre ir a la esencia de las cosas, de los temas que se propone abordar. Por lo tanto, sobre todo había que destacar de sus obras en general y de esta en particular la gran lucidez con la que están escritas. Aportaría también que, aparte de un gran filósofo, es también gran cinéfilo y un gran amante de la música, de la buena música. No solo busca mejores compositores, mejores obras, sino también los mejores intérpretes de esas obras. No es lo mismo una interpretación que otra, y en este libro nos pone un ejemplo relacionado con cómo descubre, ¿no?, cómo tiene una experiencia de la belleza cuando escucha un piano y un violonchelo, ¿no? En la Fantasie Stucchi de Robert Schumann, como tiene una experiencia directa de lo que significa para el hombre enfrentarse con la belleza, ¿no? Como es una vibración interna que lo transforma, ¿no? Lo eleva. Bueno, Alfonso ha escrito un gran número de obras que nos pueden dar testimonio de cuál ha sido su itinerario filosófico a lo largo de los últimos más de 30 años, ¿no? Desde 1984, cuando publica Salvar lo real, materiales para una filosofía de la ciencia, hasta La Dana de la Belleza transcurren 34 años, entre los cuales da a la imprenta más de 7.200 páginas, repartidas en los siguientes libros: La astronomía moderna, La formación del universo, Poder y bienaventuranza, Las ciencias contemporáneas y sus implicaciones, Discernimiento y humildad, Sobre quién es el hombre, una antropología filosófica, El mundo como creación, ensayo de filosofía teológica, La filosofía de Pierre Teilhard de Chardin, Tiempo e historia, una filosofía del cuerpo, Pensar a Dios, tocar a Dios, Estudios filosóficos de historia de la ciencia, La razón y las razones, de la racionalidad científica a la racionalidad creyente, La astronomía moderna, Los antiguos astrónomos, de la teoría de la relatividad al Big Bang, La idea del universo, Naturaleza, Paralipómenos, Beatimites, y los tres últimos, Una mirada al ser, Sobre el Dios que hay y La nada y la belleza. La mayoría de estos libros han sido publicados en la editorial Encuentro, pero también ha hecho colaboraciones con las editoriales Cincel, Tecnos, Laberinto y con la Facultad de Teología de San Dámaso. Algunos de estos libros son de divulgación científica, pensados para ser una aproximación a la astronomía hacia los más jóvenes, incluso con ilustraciones. Otros son mucho más profundos y es donde se desarrolla pues el
el cuerpo de toda su filosofía. Bien, podemos decir que en los tres últimos libros, sobre todo en el anterior a este, sobre el Dios que hay, es como la cima, ¿no?, de su pensamiento, donde se sintetiza todo su pensar a lo largo de todos estos años, ¿no? Y la pregunta que nos podemos hacer, si ha llegado, digamos, a una cima con esa obra, que a su vez se apoya en su obra anterior, Una medida al ser, ¿cuál es la razón de ser de este otro libro? ¿Qué puede aportar esta nueva obra a su pensamiento que no haya dicho ya? Y cuando se llega, digamos, a una etapa que cierra un ciclo, pues un autor se puede preguntar, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Por dónde voy a seguir pensando? ¿No? Porque una cosa es clara, no se puede dejar de pensar. Él explica al principio, en la introducción, que desde años llevaba tiempo dándole vueltas en la cabeza a tres palabras: verdad, bondad y belleza, de las que, bueno, separadamente había tratado en algunos de sus libros anteriores. Pero ¿cómo podía enlazar, dar un nexo de unión a estas tres palabras? Vamos a unificarlas, darles un sentido filosófico pleno, ¿no? Bien, ese es el reto que se plantea en un principio a la hora de afrontar esta obra, ¿no? Pero después surge otra cuestión, que es la cuestión de la nada. De la nada ya se había ocupado también en su libro anterior, ¿no?, sobre el Dios que hay. Pero ahora se plantea un reto más exigente, ¿no? ¿Cómo enlazar, por una parte, estas tres palabras que he dicho antes con la nada? ¿Qué relación puede haber o nexo de unión entre estos conceptos? Bien, pues eso es el reto que nos propone en este libro, que comienza hablando de la nada como algo que no hay, pero que sí existe. Esa es la tesis fundamental, y que va a ir pasando, pues después de la nada va a ir hablando de la verdad, del bien, para terminar el libro con la belleza, ¿no? Y cómo va unificando todos estos conceptos hasta al final darles un sentido pleno, ¿no? Además de estos temas abarca, digamos, secundariamente, pues habla de la ética y la moral, de la muerte, de la libertad, de la naturaleza, de la obra de arte, de la persona, de la literatura, del cine, de la música. Y todo ello lo hace siempre desde su pensamiento personal, ¿no? Desde su filosofía de la carne, que es una filosofía gerundiva, es una filosofía del ir siendo, ¿no? Un ir siendo siempre hacia nuestro ser en plenitud, ¿no? Y como en este itinerario la belleza se nos aparece como algo que nos viene de arriba, ¿no? Algo que nos pone en comunión con nuestro ser pleno. Bueno, no quiero entrar en detalle porque cada uno de nosotros vamos a ir explicando un tema, ¿no? Pero sí quiero terminar con unas palabras que me han parecido muy significativas de lo que es su pensamiento y sobre todo su actitud, ¿no? Una persona que piensa y además que está comprometida hasta el final con la verdad, ¿no? Con seguir pensando todo lo que se pueda, ¿no? Sin límites. Él dice: ¿se puede pensar por sí mismo o uno está obligado a pensar por los senderos y caminos que otros han pensado ya antes con sus pensamientos?
¿Un filósofo está de por sí obligado siempre a ser un puro historiante de la filosofía? Aunque eso no signifique que un filósofo no debe meditar con atención los pensamientos y los problemas de otros filósofos. ¿Queda lugar para pensar pensamientos que todavía no han sido pensados? ¿Queda todavía lugar para marchar por caminos de novedad? Un filósofo con su mirada piensa pensamientos y se plantea problemas. Los pensamientos a veces le vienen de sí. Sin embargo, hay también pensamientos y problemas que antes el pensador nunca había pensado, nunca había mirado con su mirada tan particular, porque el pensar es un proceso de mayor entendimiento. Pero de pronto tiene necesidad de pensar. Mirándolos, esos pensamientos que le vienen de dentro de sí o quizá de fuera de sí, haciendo en conjunción con pensada, esto es, se encuentra pensando pensamientos nuevos. Pero estos deben estar en correspondencia empastada con lo que ha ido pensando hasta el presente. Un mirar de nuevo esos pensamientos y problemas. Deberá ser, por tanto, un pensamiento en continuidad, con toda su obra precedente. La labor del filósofo consiste en pensar la novedad de esos pensamientos que ahora piensa en continuidad empastada con pensamientos ya pensados, de manera que el pensar ahora sea un seguir pensando en la trazada de lo que se venía pensando, un continuar mirando para seguir pensando. Ese es su esfuerzo y este es el resultado, ¿no?